Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Javier Mauricio Naranjo, soy profesor del programa de Ingeniería Ambiental y en este momento tengo la fortuna de poder compartir con ustedes una charla en este marco del Jubileo por la Tierra, que es una celebración que se está haciendo desde la Universidad Católica de Manizales en torno al Laudato Si y a la reflexión que tenemos constante sobre el cuidado de la casa común. Para ello, entonces voy a contarles un poco de qué son las huellas ecológicas y cómo a través de las huellas ecológicas nosotros también podemos tener conciencia del cuidado de nuestro planeta Tierra, nuestros recursos naturales, de esta nuestra casa. Para empezar entonces ya un poco en materia, alguna vez nosotros nos hemos preguntado cuál es la cantidad de recursos naturales que nosotros necesitamos para poder tener el estilo de vida que nosotros tenemos, o por ejemplo nos hemos preguntado de dónde vienen las materias primas de los diferentes productos y bienes que nosotros consumimos diariamente, o también nos hemos preguntado hacia dónde van los residuos que nosotros generamos. Tanto la extracción de materias primas como el uso de algunos artículos y también como la disposición final de los residuos generan un impacto ambiental muy fuerte en el planeta, donde desencadenan en esos grandes conflictos ambientales que nosotros tenemos. Para entonces nosotros empezar a tener una idea de cuál es esa cantidad de recursos naturales y qué podemos hacer para mejorar estas situaciones que estamos viviendo, existen lo que se conoce como las huellas ecológicas. Una huella ecológica es la medida de la cantidad de recursos naturales que se consumen para producir ciertos bienes y servicios. En ese sentido, eso implica también cuantificar, por ejemplo, cuál es la cantidad de alimentos que nosotros consumimos, cuál es la cantidad de materias primas que nosotros consumimos, la cantidad de energía que se consume en un territorio, en un país o en todo el planeta, y lo comparamos con la cantidad de recursos disponibles, o lo que se conoce también como la biocapacidad, porque no solamente tenemos en cuenta cuáles son esos recursos que tenemos disponibles, sino esa capacidad que tiene el mismo planeta de regenerarlos sosteniblemente en el tiempo. Si nosotros analizamos entonces esas huellas ecológicas, nosotros podemos ver, por ejemplo, que China es uno de los países o el país que tiene mayor huella ecológica en todo el planeta, porque representa más o menos el 24% del consumo de los recursos naturales. Pero en China tienen varios fenómenos. Uno, que es un país altamente poblado, es uno de los países más poblados del mundo, pero dos, que es como el centro de la manufactura mundial. Allá se hacen muchos productos que se comercializan a nivel mundial y obviamente es un gran demandante de materias primas y por lo tanto también de huellas ecológicas que impactan el medio ambiente. Pero también vemos otro país como por ejemplo Estados Unidos, que si bien su huella ecológica no es la más grande del planeta, su huella ecológica personal sí es la más grande. Es decir, nosotros comparamos ese 3,6, eso se llaman hectáreas, eso se calcula más o menos cuál es la cantidad de tierra disponible con recursos naturales por persona, de acuerdo al estilo de vida. Mientras que el de China tiene 3,6, el de Estados Unidos tiene 8,6. Esto se ve directamente relacionado con los hábitos de consumo. Sabemos que Estados Unidos es un país altamente consumista por su modelo económico y por todo su sistema, pues su estructura económica que impulsa a las personas que consuman y consuman y consuman de una forma irracional y que de una forma insostenible. Si todas las personas vivieran como viven las personas de Estados Unidos, necesitaríamos mucho más de 3 o 4 planetas tierras. El problema es que solamente tenemos un solo planeta y tenemos que entonces replantear esa forma de producción y de consumo para tenerlo más sostenible. Otro ejemplo para que podamos dimensionar qué es una huella ecológica es el país de Brasil. Brasil tiene una huella ecológica por persona de 3, pero su biocapacidad es de 8,9, es decir, en el territorio de Brasil, que es uno de los países más megabiodiversos del mundo y que tiene altísimos recursos naturales, tiene muchos recursos naturales disponibles, 8,9, que sobrepasa esa demanda de recursos naturales y por lo tanto su huella ecológica es positiva. Es así como entonces nosotros podemos analizar, de acuerdo a los países y a su grado de desarrollo económico, cuál es su huella ecológica. Y como ustedes pueden ver acá en este mapa mundi, esos países o esas zonas del mundo donde se encuentran más oscuras es donde tiene una mayor huella ecológica, mayor demanda de recursos naturales. Y los países que se encuentran más claritos son los que tienen menos demanda de recursos naturales. Esto está directamente vinculado con la capacidad adquisitiva, el nivel de desarrollo económico y el nivel de consumo, cultura de consumo que tiene cada uno de los países.
Sin embargo, nosotros, como lo he dicho, tenemos un solo planeta y tenemos los recursos limitados. Entonces, una de las estrategias para poder entender y reflexionar sobre que tenemos que hacer un uso racional de los recursos naturales es lo que en el movimiento Global Footprint Network ha manejado como se llama el Día del Sobregiro Mundial o el Overshoot Day. Lo que calculan es cuál es el día del año en el que se han agotado todos los recursos naturales disponibles para ese año. Para entender un poco esta situación, yo más o menos hago la analogía como cuando a uno le dan un presupuesto para ir a la universidad, por ejemplo. Entonces un papá le da al hijo, digamos, 50,000 pesos. 50,000 pesos para que vaya toda una semana a la universidad. Entonces esos 50,000 pesos uno puede o tasarlos para toda la semana y que le dure de lunes a viernes, o pues los puedo gastar todo el primer día y me quedo sin plata para el resto de la semana. Si me quedo sin plata para el resto de la semana, entonces ¿qué puede pasar? Me toca pedirle prestado a otra persona porque yo ya no tengo plata, o me toca caminar, me toca mojarme y me toca aguantar hambre. Eso mismo lo podemos analizar como si fueran los recursos naturales. Cada territorio, cada país tiene una cantidad de recursos naturales disponibles. Si nosotros sobrepasamos esa cantidad de recursos naturales disponibles sosteniblemente, superamos esa capacidad de regeneración que tienen y seguimos sobreexplotando, vamos a deteriorar y agotar completamente los recursos naturales. Entonces ese Overshoot Day cuantifica el día de año en que se han agotado los recursos naturales. Hay un Overshoot Day para todo el planeta y hay Overshoot Day para cada país. Vemos que, por ejemplo, Qatar tiene el 11 de febrero. El 11 de febrero, de acuerdo a sus niveles de consumo, ya se han agotado los recursos naturales que Qatar tiene disponibles para ellos. Entonces, ¿qué les toca? Sobreexplotar sus propios recursos naturales o irse hacia otros territorios para que les suplan esa demanda de recursos naturales. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, el Overshoot Day es el 15 de marzo. Vemos, por ejemplo, en Rusia el 26 de abril. Y si nosotros nos vamos, vemos que Colombia, el Overshoot Day para el 2019 era el 18 de octubre, es decir, de octubre a diciembre ya estábamos sobreexplotando nuestros recursos naturales. ¿Esto a qué nos invita? Nos invita a que tengamos que replantear no solamente nuestras formas de cómo producimos los bienes y servicios, sino también cuáles son esos niveles de consumo, qué realmente estoy consumiendo. Otra forma de mirar esa huella ecológica es la analogía que hacen de cuántos planetas Tierra necesitaríamos si alguien tuviera el estilo de vida. Para el 2016 se estimaba que si todo el mundo tuviera, digamos, ese nivel de consumo promedio global, se hace un promedio del nivel de consumo de todo el planeta, necesitaríamos 1,69 planetas Tierras para poder abastecer los recursos naturales que necesitamos diariamente. Pero ¿cuántos planetas Tierras tenemos? Tenemos solamente un planeta Tierra. Por ejemplo, para Colombia, para ese mismo año 2016, ya analizando los niveles de consumo que tenemos como colombianos frente a nuestros recursos naturales disponibles o la forma de explotarlos o de aprovecharlos, necesitaríamos, si todo el planeta Tierra, todos los habitantes del planeta Tierra vivieran como los colombianos, necesitarían 1,26 planetas para poder abastecernos y solamente tenemos un solo planeta. Y acá vemos también, esto es una confirmación de la gráfica anterior, que los países que normalmente tienen mayor desarrollo económico tienen una huella ecológica mayor. Nosotros también como personas, nosotros podemos calcular nuestra huella ecológica. Existen diferentes plataformas y más que el valor absoluto de la huella ecológica es el grado de conciencia para determinar cuáles son qué de nuestra actividad diaria genera mayor huella ecológica para poder tomar esas decisiones de cambios de hábitos, que es lo que necesitamos. En esta página que se llama www.footprintcalculator.org, ustedes pueden entrar y calcular su huella ecológica. Yo calculé mi huella ecológica y, por ejemplo, de acuerdo a mi hábito de vida, me calculó que mi día de sobregiro personal, o sea que el Overshoot Day es el 14 de mayo, es decir, si todas las personas del planeta vivieran como yo viviera, su Overshoot Day sería el 14 de mayo y necesitaríamos 2,7 planetas Tierra para poder vivir.
¿Eso qué me hizo? Me hizo reflexionar, y esta misma aplicación me permitió a determinar cuáles son esas actitudes o esas actividades diarias que me generan mayor huella ecológica. Y si vemos estas barritas, vemos que la comida tiene un factor muy importante. ¿De dónde viene la comida? ¿Es comida procesada? ¿Es comida importada? ¿O es comida fresca? ¿Qué tipo de alimentos consumo? Ese es un tema. Y otro tema importante es la movilidad y el consumo de bienes. Es decir, miren que, por ejemplo, mi huella ecológica me dice que tengo 4,6 hectáreas globales, o sea que necesitaría 4,6 hectáreas solo para mí, para que me abasteciera de los recursos naturales que yo necesito. Mi huella de carbono es 7 toneladas de CO2 por año, y que esa huella de carbono equivale al 53% de mi huella ecológica. Entonces, acá ya podemos introducirnos que esa huella ecológica, de la medida de los recursos naturales, también la podemos subdividir en varias huellas más específicas. Por ejemplo, la huella de carbono o la huella hídrica. Si nosotros hablamos de huella hídrica, voy a permitirme acá, es como una cuantificación de cuánta cantidad de agua se consume y se contamina para poder producir según un bien o un servicio. Acá les traje un ejemplo de una hamburguesa. ¿A cuántos no nos gusta comer una hamburguesa? Nos hemos preguntado, para generar esa hamburguesa, ¿cuánta cantidad de agua se necesita? Entonces, en este ejercicio nos dicen que, por ejemplo, esta hamburguesa necesita 65 gramos de harina de trigo. Para producir 65 gramos se gastan 85 litros de agua. Para producir 30 gramos de lechuga se gastarían 7 litros de agua. Para producir una loncha de queso se gastan hasta 90 litros de agua. Para producir 150 gramos de carne se necesitan 2.325 litros de agua. Para producir 75 gramos de tomate se necesitan 15 litros de agua. Y para producir, por ejemplo, las salsas, un sobre de salsa, 7 litros de agua. Es decir, comerme una hamburguesa, aparte del valor económico que yo estoy pagando por esa hamburguesa, tiene una huella hídrica de 2.529 litros de agua, una sola hamburguesa. Ese ejercicio se hizo para una hamburguesa, pero también lo podríamos hacer para diferentes productos y alimentos que comemos diario. Por ejemplo, para 1 kilo de chocolate se necesitan 17.000 litros de agua, para 1 kilo de mantequilla 5.500 litros de agua, para 1 kilo de carne de ternera, 1 kilogramo, se necesitan 15.000 litros de agua. Para producir un pantalón de algodón se necesitarían 8.000 litros de agua. Para producir 1 litro de biodiesel se necesitan 11.000 litros de agua. Es decir, las huellas ecológicas nos va a permitir tener una conciencia de cuál es la cantidad de recursos naturales, y también empezar a tener una conciencia de cuáles son mis hábitos de consumo. ¿Realmente yo necesito consumir lo que consumo, o estoy poniendo en el consumo un placer momentáneo que simplemente es vacío y que simplemente me está llevando a consumir y a consumir mucho más? Esto, si lo comparamos, la cantidad de agua, lo comparamos con los conflictos de agua que hay en el planeta, entonces también nos empieza a generar una reflexión. Es decir, nosotros como consumidores podemos empezar también a generar unos cambios desde la conciencia, y también estas huellas ecológicas cada vez se van a ver implementarse mucho más en los productos para que se vuelva un criterio de compra y de adquisición de productos. También tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo, digamos, de la mina de carbón, los conflictos que se encuentran en La Guajira, o ahorita que estamos en ese debate tan fuerte con la explotación minera en el páramo de Saturbán, que abastece de agua a millones de personas en la región de Santander, y que se está poniendo en riesgo solo por explotar o extraer oro. Ahora, otra de las huellas ecológicas más usadas es la huella de carbono. Y esta huella de carbono, si ustedes recuerdan, era el 53% de mi huella ecológica. ¿A qué se debe? Es una cuantificación de la generación de gases de efecto invernadero en los diferentes procesos, en los diferentes sectores. Entonces, esa huella de carbono yo lo puedo medir a procesos productivos, actividades agropecuarias, sistemas de transportes, en la disposición final de residuos o en actividades comerciales. Esto es un reporte que hizo el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, en el 2014, y reflejaba que a nivel global la industria aporta el 21% de la huella de carbono, la energía el 25%, la agricultura el 24%, el transporte el 22% y los residuos el 8%. Pero la importancia de la huella de carbono es porque esta se ve directamente
relacionada con el cambio climático. ¿Por qué? Porque la huella de carbono, como lo dije, es una cuantificación de los gases de efecto invernadero, que son de estos, pues el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, que generan un efecto de sobrecalentamiento global. Acá es importante entender que el efecto invernadero por sí es benéfico. Eso es lo que ha permitido que el planeta Tierra tenga una temperatura en la cual se desarrolle la vida tal cual como la conocemos. El problema es que durante los últimos 50 años se ha incrementado la emisión de los gases de efecto invernadero y esa concentración de gases en la atmósfera. Esto lo que ha generado es un calentamiento global. Y ese calentamiento global lo que genera como efecto es el cambio climático. Es decir, es muy importante entender que es muy grave que el planeta Tierra aumente su temperatura media global. Y ahorita que estamos en tiempos de COVID, donde digamos los síntomas de la fiebre a todo el mundo nos ha tomado la temperatura, son como muy presentes en nuestra vida diaria, eso nos permite entender la gravedad del calentamiento global. ¿Y por qué es tan grave? Cuando nosotros, nuestra temperatura media, cuando entramos a un lugar que no la miden, está entre 36,3, 4 grados. Si aumenta 37 grados, ya tenemos fiebre. Miren que no ha aumentado un solo grado centígrado completo y ya tendríamos fiebre. Si encuentra 37,5, nuestro sistema empieza a colapsar. Empezamos a una temperatura de 38 grados, con una fiebre de 38 ya es una fiebre grave, 39 muy grave, 40 estamos dispuestos a morir porque pues, nuestro sistema puede colapsar. Si pensamos en el planeta Tierra también como un ser, como nos pasa a nosotros, si aumenta la temperatura media global, así sea 1 grado, eso puede generar efectos catastróficos en la vida global. Puede representarse en una extinción masiva de muchas especies. Si aumenta 2 grados, imagínense lo que puede pasar a nivel global. Es por eso que la huella de carbono que está relacionado directamente con el cambio climático es una de las más importantes. Y acá les hice un ejemplo de cómo nuestros hábitos de consumo también pueden influir en la huella de carbono. En esas grafiquitas que ustedes pueden ver acá, podemos ver la huella de carbono que genera, voy a permitirme acá mover un poco esto, digamos, 1 kilogramo de carne, ¿cuántas toneladas de CO2, cuántos kilogramos, perdón, de CO2 se generan? Para un solo kilogramo de proteína de carne se generan 295 kilogramos de CO2 en la atmósfera. Bueno, CO2 equivalente, que es lo que nosotros medimos la huella en carbono. Para una leche, para 1 kilogramo, 1 litro de leche, 87 kilogramos. Y si podemos ver nosotros que, por ejemplo, la carne de vacuno genera grandes gases de efecto invernadero, pero, por ejemplo, la carne de cerdo, la de pollo, los huevos, generan menos gases de efecto invernadero. Es decir, el solo hecho de que nosotros podamos pensarlo 1 o 2 veces qué tipo de carne como, con qué frecuencia como, podemos influir muy positivamente en la disminución de la huella ecológica y la huella de carbono. En ese sentido, entonces, también existe una reflexión muy importante. Y así como yo mido la huella de carbono o la huella hídrica, también yo puedo medir la huella humana. Y esa huella humana lo que nos puede cuantificar es cuál es la cantidad de personas que están explotadas casi en esclavitud para poder producir el bien o servicio que yo tengo. Es muy importante tener esa conciencia porque muchas veces a nosotros nos gusta ir a esas grandes tiendas de marca, pero que se llama el fast fashion o moda rápida, que compro ropa bonita, moderna, barata, pero esa ropa tan económica o a veces ni tan económica, ¿dónde es fabricada? Me pregunto dónde se hacen mis tenis, mis camisetas, mi ropa y cuáles son las condiciones laborales que se generan allá. Eso también nos invita a que la dimensión ambiental no solamente es medir los recursos naturales, sino también cuáles son esas condiciones humanas de generación de esos productos, de bienes y servicios. Y cuál es esa huella humana que tenemos que hacer. Entonces, las huellas ecológicas nos invitan también a una reflexión de qué podemos hacer. Obviamente, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy importantes porque es una directriz que nos permite analizar a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cómo podemos mejorar, digamos, el uso racional de los recursos naturales, un desarrollo económico y también un desarrollo social con equidad. Y acá yo quiero hacer énfasis en varios objetivos, por ejemplo, el consumo responsable, las ciudades y comunidades sostenibles, trabajos económicos y crecimiento económico y todo lo que tiene que ver ya con conservación y con energías renovables.
Pero también el Papa Francisco en su encíclica nos llama a tener una ecología integral, es decir, lo que hablábamos ahora, que no solamente pensar en cómo estamos afectando los recursos naturales, sino también cómo nos estamos afectando entre nosotros, cómo podemos disminuir esas inequidades sociales y esas injusticias sociales que hay alrededor de los sistemas productivos y económicos. Y finalmente, esta reflexión sobre huellas ecológicas que los quiero invitar es mirar a ver qué podemos hacer, cuál es mi responsabilidad con los recursos naturales como individuo, como profesional, como la organización a la que pertenezco, en este caso en la Universidad Católica de Manizales, y como sociedad, porque nosotros tenemos que actuar ahora como nos invita el Papa Francisco, tenemos que pasar a la acción, necesitamos organizarnos, unirnos y pensar en cómo podemos empezar el cambio que necesitamos en este momento, porque si no eres tú quién, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde será? Muchas gracias.